¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Yo extraordinariamente bien, la verdad os lo digo. Sabéis que de cuando en cuando, como mínimo una vez al año, me gusta salir un poco de la cotidianidad de cada día, aquello que hacemos cada día, aquello que de alguna manera nos envuelve y a veces no nos deja ver más allá. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo el Señor se comunica con nosotros. De verdad lo digo, de verdad lo digo. Voy a repetir prácticamente algunas ideas que vosotros ya, algunos de vosotros ya conocéis. La creación entera, como veis que la tenemos aquí, puede hablar con Dios. Expresa, tiene conciencia para poder dialogar con Dios. Yo estoy convencido que de alguna manera desconocida, al menos para mí, lo hace. Y cuando lo hace de una manera que es tan sorprendente y a la vez es tan curiosa que se nos escapa de nuestra mentalidad. Y es por eso que esta tarde deseo que todos nosotros tengamos presente algo que considero esencial. Fuimos creados, hemos sido creados y permanecemos con esa calidad y cualidad a la imagen de Dios. Imagen y semejanza, es decir, con unas características que nos hacen muy semejantes, no digo en cantidad, sino en cualidad, a las cosas de Dios. Podemos hablar, tenemos conciencia, tenemos inteligencia, tenemos pensamientos, podemos dialogar, podemos amar. Y sin embargo, eso tiene un sentido. No es algo que el Señor nos lo ha dado y ya está. Y fijaos, uniendo esto a lo que antes os he comentado de la creación de Dios, yo me planteo, ¿puede que la oración sea y pueda tener ese sentido de que a través nuestro, como hechos a la imagen de Dios y puestos para gobernar, para cuidar, para administrar la creación, no es posible que la oración sea precisamente la forma con que Dios quiere dialogar con la creación a través de nosotros, que en el fondo somos sus representantes? ¿Hemos pensado alguna vez esto? ¿Hemos pensado que el Señor, para hablar y dialogar con su creación, que fue precisamente hecha a través de su palabra, es decir, a mí me encanta mucho el concepto de logos, de palabra, porque en el fondo nos está hablando no de algo físico, sino de una actitud por parte de Dios de salir de Él mismo para comunicarse a los demás. Y Dios, cuando sale de sí mismo y se comunica, en esa comunicación lo que hace es crear y crea. Leer Génesis 1, el capítulo 2 también, y comprenderéis, o al menos eso es lo que yo deseo, que comprendamos como esa palabra vio, y curiosamente la expresión es preciosa, que todo era bueno, o mejor dicho, que todo era muy bueno. Claro, cuando dice muy bueno, está hablando de una excelencia,
está hablando de algo extraordinario. Evidentemente no está hablando tampoco que sí, pero tampoco o únicamente de algo moral. Está hablando de que la creación estaba funcionando para aquello para lo que fue creada. Y una de las cosas que nos enseña Pablo en el capítulo 1 de Romanos es precisamente que la creación misma nos comunica al ser humano que Dios existe. Podemos saber que Dios existe a través de la creación, estando atento a todo lo que nos rodea, lo que vemos, lo que nos contemplamos de una manera extraordinaria. Y vemos precisamente como Dios, al contemplar, por ejemplo, este árbol, o estas rocas, o estas plantas, cómo hay un poder vital en ellos que el Señor le ha puesto para continuar su vida. Y claro, Dios es vida, Dios es entrega, Dios es comunicación. Claro, al ser comunicación yo vuelvo a preguntar, ¿qué diálogo hay entre las plantas, las piedras, todo lo creado con Dios? Aún diré más, ¿qué instrumento utiliza Dios para comunicarse con la creación y a la vez que esa creación se comunique con Él? Pues muy sencillamente, hermanos y hermanas, tú estás ahí escuchándome, tú estás ahí viendo. Pues tú y yo somos esos instrumentos por los cuales Dios quiere comunicarse con la creación y la creación se comunica con Él. ¿A través de qué? Pues de la oración, a través del diálogo entre Dios y nosotros dándole gracias, mostrando peticiones, alabándole, adorando, de alguna manera en nosotros también le adora la creación, también le adora todo el ser viviente, todas las cosas. Por eso la oración es tan importante. Yo casi diría que es vital. Y voy a decir una cosa que quiero que se me entienda. No puede haber salvación si no hay oración. No puede haber salvación si la persona, el ser humano, no es capaz de comunicarse con Dios, hablar con Él. Porque hablar con Él significa abrir nuestro corazón, abrir nuestro ser, mostrarnos tal como somos, con nuestras debilidades. Y evidentemente también comunicar qué es lo que nosotros somos en medio de la creación. Y de esa manera también comunicar a la creación con Dios. Así que fijaos lo importante y lo extraordinariamente que es de interesante este concepto. Cuando oremos, cada vez que nos pongamos delante del Señor, cada vez que busquemos ese rinconcito, ese lugar, ese momento, esa situación en que necesitemos hablar con Él, pensemos que con nosotros también está su creación, porque somos partes de su creación, ¿eh? No penséis que somos unos seres diferentes. Nuestro cuerpo, y vosotros lo sabéis que lo dice la Escritura, vuelve al polvo del que fue hecho. Y nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto es orar. Esto es no tener oraciones cerradas. Solo pido, solo pido, solo pido, solo pido, solo pido, solo expongo mis situaciones. No. En la oración también estamos también representando a toda la creación. Y eso no debemos de perderlo nunca de vista, hermanos y hermanas. La creación entera está gimiendo con dolores de parto, como nosotros, sus hijos, esperando
la manifestación gloriosa de lo que tenemos que hacer. Así que pensemos, reflexionemos, miremos las cosas de una manera más pausadamente, con el shalom, con la paz, con aquello que Él nos da siempre. Y cuando oremos al Señor, cuando hablemos con Él, pensemos precisamente que no voy a orar por mí, no voy a comunicarme solo por mí, sino que me voy a comunicar por la creación, por los hermanos que están sufriendo y pasándolo mal, por aquellas situaciones de guerra, de lucha, de hambre, de esclavitud, por todo lo que nos rodea. Y verás cómo la oración nuestra va a cobrar sentido, porque en el fondo lo que yo pretendo esta tarde al deciros esto es que nuestra oración se abra, y se abra a todo lo que nos rodea. Fijaos, ya el Padre nuestro, el Señor Jesús lo dice, Padre nuestro, Abba Nus, es decir, nuestro, pero no solo mío, no solo de mi persona, sino de todas las personas, de toda la creación, de todo lo que existe. Dios también es el Creador y en Cristo también es el Padre. Espero que esta pequeña reflexión nos haga recapacitar para ver realmente y comprender y tener una visión mucho más amplia e importante de la oración. ¡Ánimo! Nos vemos, si el Señor lo permite, muy pronto. Amén.